Sí, como han comentado antes, llevo trabajando en radón mucho tiempo. O sea, hace exactamente 22 años fue cuando empecé la tesis. Y nada, pues como han dicho antes los compañeros que han intervenido antes, yo no tenía ni idea de lo que era el radón. O sea, 6 años, bueno, oficialmente 5, 6 años reales estudiando la carrera. Y luego sí que vi que tenía una página en los apuntes de física cuántica de tercero donde se mencionaba la palabra radón. Evidentemente había pasado totalmente desapercibido, ¿no? Pero bueno, comencé a trabajar en radón, que no era mi campo, iba por el tema de los agujeros negros y la física teórica, cosmología y este tipo de cosas. Y al año de estar allí trabajando, pues vino un señor que se llamaba Luis Quindós, que fue el que seguramente Luis se acuerda, la primera vez que vino al laboratorio de Valladolid. Y bueno, pues ahí digamos que nos incentivó y nos dio una charla sobre esa cosa que empezamos a trabajar que se llamaba radón, ¿no? Y de entonces hasta esta fecha. Vamos a hablar hoy de estas cosillas que tenemos aquí, cómo se miden, la importancia de la acreditación 17025, ¿de acuerdo? Que lo ha comentado antes un poco Luis también, y insistiremos un poquito más. Normas ISO de incertidumbres y ejemplos de concentraciones, ¿vale? Esto va a ser muy curioso, o sea, esto es un poco de teaser para la última parte de la presentación, para que no os quedéis dormidos durante la presentación, porque aquí vais a ver cosas muy curiosas, ¿vale? Cosas que, bueno, a Luis le van a resultar también familiares, de medidas que se han hecho en el laboratorio que comentaba antes Luis. Métodos de medida. Bueno, antes de comenzar, es muy importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Y quizás enlazando un poco con lo que comentaban antes al principio de la charla, que a los físicos nos encanta mucho poner datos, ¿de acuerdo? Trabajar con números, ¿no? A todo lo ponemos números, ¿no? Y comentaba un amiguete mío de Australia, que es también físico, estas 4 cosas que aparecen aquí que es muy importante. Siempre buscamos conocimiento sobre cualquier cosa que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Sobre física, medicina, lo que queramos. Pero para llegar aquí tenemos que empezar por aquí. Tenemos que medir, ¿vale? Porque la medida nos va a proporcionar datos, números, que luego les interpretaremos como queramos. Esto nos va a generar información y la información nos va a generar conocimiento, ¿de acuerdo? Estos 4 pasos son fundamentales en cualquier proceso que se nos ocurra. Hablaremos de radón, pero en cualquier proceso de la vida, ¿vale? Que estemos trabajando, necesitamos necesariamente estos cuatro pasos. Y en el caso del radón, la medida de radón la podemos hacer esencialmente de 2 formas distintas, ¿de acuerdo? Hablando muy someramente. Mediante sistemas pasivos y sistemas activos. La diferencia entre un sistema y el otro está en la propia palabra. Un sistema pasivo, bueno, hablaremos un poquito de las diferentes opciones que tenemos aquí, pero un sistema pasivo lo que nos va a dar al término de la medida va a ser un número, fijaros qué curioso, enlazando con lo que comentábamos antes, un número con una incertidumbre, ¿vale? Y ese número, con esa incertidumbre, será representativo del tiempo de exposición que haya estado ese detector. Unas pocas horas, un año, el tiempo que sea. Mientras que un sistema activo, lo que nos va a proporcionar va a ser una serie temporal de datos, ¿de acuerdo? Con un tiempo de integración, es decir, un tiempo entre dato y dato, que dependerá, bueno, del sistema de medida, de lo que vayamos buscando, etcétera, ¿vale? Pero una serie temporal de datos. En cuanto al tema de las unidades, esto también es muy importante, quizás no para este foro en el que estamos aquí, pero de cara, si salimos fuera a la calle, ¿vale? Hablamos siempre en becquerelios, ¿de acuerdo? El becquerelio es la unidad de actividad en el sistema internacional. Si fuéramos a Estados Unidos, allí no les hablemos de becquerelios porque no tienen ni idea, ¿vale? Allí todavía utilizan curios, ¿de acuerdo? Pero bueno, la equivalencia entre el becquerelio y el curio es conocida. Cuando tenemos becquerelios, en el caso del radón, y lo tenemos en un aire, lo tenemos en un volumen, hablaremos de becquerelios por metro cúbico, que son precisamente las unidades en las cuales está expresado el nivel de referencia de la Directiva Europea, o del Código Técnico, o del Real Decreto. Si lo tuviéramos en agua, hablaríamos de becquerelios por litro. Si queremos medir la emisión gamma, por ejemplo, de esta pared o del suelo, hablaremos en becquerelios por kilogramo. Luego tenemos otras unidades que ya son diferentes, el Sievert para hablar de dosis, o lo que comentaba antes Luis, el Working Level Month, que es unidad de exposición ocupacional, ¿vale? Pero el proceso de medida de radón esencialmente comprende estas 3 fases, en realidad comprende estas 2 fases que tenemos aquí, y más en concreto esta fase que tenemos aquí. Fijaros, hablando de sistemas pasivos, ¿vale? Imaginad que tenemos detectores, ¿de acuerdo? Que son, bueno, las geometrías de los detectores van a depender del fabricante, ¿de acuerdo? Las hay de muchísimos tipos de geometrías.
Pero estos detectores, lo que tienen todos ellos en su interior es un material plástico que se denomina CR39, ¿vale? Muchas veces preguntan que por qué es CR39, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, CR39, si busquéis en la Wikipedia vais a ver que es una nomenclatura de un plástico específico, y la primera vez que se menciona es en el año 42, en la Segunda Guerra Mundial, porque se ponían los alerones de los cazas del ejército de Estados Unidos. No me preguntéis por qué, ¿vale? Pero es la primera vez que se menciona. Ese plástico está dentro de estas cajitas negras. El radón pasa a través de estas cajitas negras y al desintegrarse, como ya hemos visto, produce partículas alfa, y las partículas alfa a escala atómica son como balones de fútbol, ¿vale? Golpean el plástico, bueno, y al golpear el plástico generan agujeros. Estos detectores se devuelven al laboratorio que lleva a cabo el análisis, se hace un análisis químico que esencialmente es parecido a un revelado como se hacía antes la fotografía analógica, ¿de acuerdo? Quizás, bueno, más o menos, yo creo que estamos todos aquí más o menos de la misma edad, o sea, nos acordamos todos de la fotografía analógica, ¿vale? Si acordáis cuando nos íbamos te ibas de vacaciones a Santander un mes y volvías con 12 fotografías y decías, ¡guau, qué pasada! Tenemos 12 fotos, ahora las hemos hecho en una hora. Pero bueno, esencialmente es la misma idea. Hacemos un ataque con una base, con un ácido, y al cabo del tiempo de revelado obtenemos una fotografía que en este caso es una cosa parecida a lo que tenemos aquí. ¿Ves? Aquí veis un montón de puntitos negros. Estas son las trazas que ha generado las partículas alfa al golpear el detector. ¿De acuerdo? Estas trazas, ahora afortunadamente, se cuentan de manera automática, ¿de acuerdo? Con un sistema de microscopía óptica que automáticamente va contando pues todas las trazas que aparecen aquí. Evidentemente todas las trazas no son iguales, con lo cual hay una fase de desarrollo que el laboratorio de análisis tiene que investigar, por ejemplo, si dos trazas pegadas se consideran dos, si se considera una, la forma de la traza, es decir, hay mucha investigación detrás de esto, pero lo que hacemos es contarlas, obtenemos una magnitud que se llama exposición de radón, que se mide en becquerelios por metro cúbico y por hora. Esto es lo que estamos midiendo, ¿vale? Ahora, evidentemente el usuario del detector nos va a decir, hemos tenido el detector expuesto 20 horas o 8000 horas o las que sean. Simplemente haciendo una división obtenemos el valor en becquerelios por metro cúbico. Y esto es muy importante porque la misma exposición, ¿de acuerdo?, nos puede dar valores de concentración distintos. Por lo cual es esencial saber la cantidad de horas que ha estado expuesto el detector. Esto que parece bastante obvio, yo os puedo asegurar que casi todos los días tengo varias llamadas de gente que no recibe informes de resultados porque no ha dado este valor, ¿vale? Y es que si no sabemos las horas no podemos vivir. Luego el otro paso sería llegar aquí, sería evaluar la dosis. Pero bueno, el tema de la dosis siempre es un tema muy controvertido, con lo cual yo creo que esto haría pie para una jornada o para una semana discutiendo el tema de las dosis. Pero esencialmente, bueno, pues aquí hay unos factores, como comentaba Luis antes, que lo que hacen es traducir los becquerelios por metro cúbico en milisievert por año. ¿Qué factores utilizar? Pues bueno, esto da pie a mucha discusión, ¿de acuerdo? A nivel más en profundidad, aquí podéis ver dos ejemplos de dos detectores CR39, dos plásticos, vistos al microscopio electrónico, ¿de acuerdo? Y lo que podéis ver es que efectivamente aquí hay agujeros, ¿de acuerdo? Esto ha sido generado por las partículas alfa. En otras palabras, esto es lo que puede pasar en nuestros pulmones, ¿de acuerdo? En nuestros tejidos, ¿vale? Y aquí se puede hacer también tanta investigación como queramos, ¿vale? Ejemplos de detectores, os he comentado antes, aquí hay algunos, estos son en concreto de nuestra empresa, pero bueno, hay otras empresas también que fabrican detectores, pero el funcionamiento físico es el mismo en todos, ¿de acuerdo? Va a cambiar el diseño. Si cogéis detectores, por ejemplo, de la empresa Radosys, pues en lugar de ser así, son cilindros, Algat en Francia, es decir, diferentes empresas tienen diferentes modelos, ¿de acuerdo? Diferentes geometrías. En cuanto a los sistemas activos, también hay muchísimos, ¿de acuerdo? Hay muchísimos. Muy importante cuando se habla de sistemas activos, y luego hablaremos un poquito en la parte de ISO 17025, es que, por favor, los equipos activos tienen que calibrarse siempre, ¿de acuerdo? Si buscáramos ahora en Google, vamos a encontrar un equipo que mide radón por 20 euros, ¿vale? Evidentemente hay equipos como este nuestro, AlphaWatt, por ejemplo, o RAD7, que son, digamos, los tres top, que estamos hablando de varios miles de euros. Cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro, dependerá de la aplicación, obviamente, ¿vale? Pero es muy importante tener en cuenta que los equipos se tienen que calibrar, ¿vale? Esto que parece muy obvio, muchas veces no lo es, ¿vale? Los equipos deben calibrarse siempre.
Y esta puede ser la pregunta del millón. ¿Por qué tenemos que elegir un laboratorio que esté acreditado? ¿Vale? ¿Para que las medidas sean más caras? No, no es por eso. ¿Porque lo exige la legislación? Tampoco es por eso. Fijaros, la acreditación lo que nos garantiza es todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Que son cosas que parecen muy obvias, ¿vale? Cualquier laboratorio de análisis del parámetro que sea va a cumplir todo esto. Obviamente el personal es competente, los equipos que utiliza son los que tiene que utilizar, están verificados, están calibrados. Los ensayos no son porque ellos se lo han inventado por la mañana, sino que son unos ensayos que están basados en estándares internacionales o que han sido validados. El control de calidad es muy estricto. Vale. Hasta aquí cualquier laboratorio puede cumplir esto. Pero, y este pero es muy importante, cuando el laboratorio está acreditado, el procedimiento de ensayo está acreditado, todas estas cosas que aparecen aquí han sido verificadas por personal externo a ese laboratorio, ¿de acuerdo? Que ha realizado una auditoría externa. Comentaba antes Luis que el laboratorio de Cantabria fue el primero que se acreditó en España, ¿vale? Y yo recuerdo perfectamente el momento en el cual íbamos todos muy contentos porque lo teníamos todo perfectamente preparado y os aseguro que los auditores tienen entrenamiento especial para buscarte las cosquillas. O sea, a la media hora estábamos desesperados porque empezaron a pedir una cantidad de documentos que decimos, ¿dónde nos hemos metido aquí? ¿Vale? Pero precisamente por eso se puede garantizar todo esto de aquí, porque el auditor o el equipo de auditores ha garantizado todo esto y muchas más cosas. En cambio, un laboratorio que no tenga el ensayo acreditado, pues no quiere decir que no lo cumple, pero no lo puede verificar, ¿vale? Además, la acreditación exige también, entre otras cuestiones, además de una calibración, intercomparaciones. Las intercomparaciones son esenciales en cualquier sistema de medida y más en el caso concreto del gas radón. Porque en las intercomparaciones no solamente evaluamos nuestros sistemas de medida, ¿de acuerdo? Nuestros detectores o nuestros instrumentos, sino que nos comparamos con otros colegas, ¿vale? Y además también nos comparamos con un nivel de referencia. Con lo cual, participar en una intercomparación da una información excelente para poder mejorar el sistema de medida. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que la acreditación de 17025, además de poder participar y hacer las cosas de acuerdo con la legislación, el objetivo fundamental de la acreditación es el de ir mejorando continuamente. ¿De acuerdo? En cada auditoría cada vez se mejora más. ¿Vale? Ese es el objetivo final. Además, la trazabilidad. Esto es fundamental. Un sistema de medida, en el caso concreto del gas radón, la trazabilidad tiene que ser tremendamente importante. Porque en todo el proceso de medida hay fallos. ¿De acuerdo? O sea, la acreditación de 17025 no garantiza que el sistema de medida sea perfecto, porque no es así. Pero lo importante es que como todo está absolutamente trazado, desde el momento en el cual se corta el plástico pequeñito del CR39 cuando ha llegado pues, la lámina de plástico del tamaño de esta mesa, hasta el momento en el cual se envía el informe al usuario final, todos esos pasos están perfectamente trazados. Se sabe quién ha intervenido en cada paso y lo que se ha hecho. De manera que si hay un fallo en la cadena, gracias a la trazabilidad se puede garantizar y decir, bueno, el fallo ha estado aquí, ahora lo vamos a corregir para que no se repita. Y esto es muy importante. Muchas veces hacemos un mal uso del lenguaje. Hablamos de laboratorios acreditados 17025. Eso no es correcto. ¿Vale? Un laboratorio no se acredita 17025. Un laboratorio puede certificarse ISO 9001, ISO 14001, pero no acreditarse ISO 17025. Lo que se acredita es el procedimiento de medida. ¿Vale? Y aquí os pongo un ejemplo. Puede haber un laboratorio, imaginad que se dedica a medir radón en aire, radón en agua, con métodos de medida larga, métodos de medida corta. Y está acreditado para la medida de radón en agua, exclusivamente. No quiere decir que está acreditado para la medida de radón en aire. Eso lo podéis averiguar si vais a la página de los organismos acreditadores, ahí aparece el alcance de la acreditación. Y eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Para evitar que se haga un mal uso del lenguaje. Con lo cual, siempre que uséis un laboratorio que de alguna manera utilice la acreditación de 17025, asegurad que está acreditado para lo que vosotros queréis hacer, ¿vale? Porque eso es muy importante. Y evidentemente la Directiva Europea de Protección de Datos pues es esencial y bueno, si tenéis experiencia con ello pues sabéis que es también, bueno, el nivel de control de los datos que requiere esta directiva es exquisito, ¿vale? O sea, nosotros tenemos por Directiva Europea de Protección de Datos de más de 4 años no se pueden entregar a los clientes, necesitas un sistema de
de salvaguardas, etcétera. O sea, esto es también muy importante para garantizar la privacidad y un montón de cosas, ¿vale? Esto se utiliza en radón, pero bueno, en otras muchas facetas también. Normas ISO de incertidumbre. Las normas ISO en aire, en concreto de radón en aire, las podéis encontrar en esta serie que tenemos aquí. Son 11 documentos normativos, desde la 11665/1, bueno, la 1 es la típica de bla bla bla, ¿de acuerdo? Es mucha teoría, poca práctica. Hasta la ISO 11665/11, que es la que trata de medida de radón en el suelo. Hay dos documentos técnicos extra, que serían el 12 y el 13, que no tienen carácter de norma, que es para la medida de radón, de la medida de los coeficientes de difusión de radón a través, por ejemplo, de membranas, ¿de acuerdo? Pero son toda esta serie de normas que tenemos aquí. En el caso concreto de la medida con detectores pasivos, la norma que aplica es esta, la 11665/4, ¿vale? Esta norma explica cómo se tienen que llevar a cabo esos análisis, ¿vale? Cómo se tienen que llevar a cabo los cálculos, y en uno de los anexos además da un ejemplo muy práctico con números de una medida llevada a cabo con detectores CR39. Si quisiéramos ver la norma para equipos de medida en continuo, es la ISO 11665/5, ¿vale? La número 7 trata de exhalación de radón en aire, y la número 8, que ahora mismo estamos modificándola a nivel internacional, la número 8 de lo que trata es de la investigación de radón en un edificio. Es decir, si queremos saber en la Facultad de Físicas de la Complutense el nivel de radón que hay, deberíamos seguir esa norma, que nos va a indicar cómo tenemos que colocar los detectores, dónde seleccionar zonas homogéneas, etcétera, 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 ¿vale? En el procedimiento de medida, bueno, pues tenemos que seguir estos pasos que tenemos aquí. Empezamos por una calibración, ¿de acuerdo? Los detectores o los equipos de medida en continuo deberán estar calibrados, ¿vale? Para ello lo que se hace es envía unas muestras a laboratorios de calibración. En el caso de, si el procedimiento está acreditado ISO 17025, la calibración debe hacerse necesariamente con un laboratorio que esté también acreditado ISO 17025 para calibración, ¿vale? Que como comentaba Luis, eso ya es la Champions League de las acreditaciones, ¿vale? La calibración. Después se exponen los equipos, se calcula la concentración y a partir de aquí vienen un montón de pasos. La incertidumbre estándar de la medida, los umbrales de decisión y los intervalos de confianza. En cuanto a las incertidumbres, en el caso de la medida de radón con detectores pasivos, podríamos distinguir dos partes diferenciadas de la incertidumbre. Una es la incertidumbre de qué pasa con el detector durante 3 meses o, no sé, o durante un año. Por ejemplo, en Alemania las medidas en puestos de trabajo se realizan durante un año, ¿vale? Para tener un ejemplo. Como lo que van buscando es la media anual, pues muy alemanes, si medimos en un año, el resultado es la media anual, ¿vale? Ahí es un año. Colocamos el detector aquí. ¿Qué ha pasado durante este año? Nadie va a estar ahí pendiente de lo que ha pasado. Nadie va a estar mirando el detector durante un año o durante 3 meses. Esa es una parte de la incertidumbre que se puede controlar, pero entre comillas. Donde sí que se puede hacer muchísimo trabajo de laboratorio es en esta parte de aquí. Cuando ha llegado el detector al laboratorio. Y aquí podemos ir tan bajos en incertidumbre como queramos o como el proceso de desarrollo nos lo permita. Podemos hablar de la configuración del sistema de medida, diferentes grupos de revelados. Cuando los detectores se están revelando, uno de los valores, de los parámetros importantes, por ejemplo, es la temperatura del revelado. ¿De acuerdo? Es un parámetro crucial. Entonces ahí se puede jugar mucho el tiempo del revelado. Los laboratorios que además producimos detectores, la producción del plástico es esencial. Hay 4 productores de plástico a nivel mundial, no hay más. ¿De acuerdo? Y se les exigen unas calidades mínimas. Cuando ese plástico llega al laboratorio, antes de generar esos detectores hay que analizarle. Si no cumple los estándares, se rechaza el plástico. El fondo de los detectores, estas dos cosas están muy conectadas la una con la otra. La calibración, hay centros de calibración, bueno, aquí en España, también en Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, muchos países, pero cuando se envían los detectores, esos centros de calibración tienen estándares que están trazados a patrones internacionales, a patrones primarios, y nos van a dar el valor de referencia con una incertidumbre, y eso también lo tenemos que arrastrar. Y bueno, hay otras incertidumbres que son un poquito menos relevantes, que serían la temperatura, la humedad, la radiación gamma a los detectores CR39 prácticamente no les afecta, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es todo con lo que podemos jugar, y aquí hay mucho, para jugar. Yo aquí os garantizo que se puede desarrollar muchísimo todo esto. Y ya para ir terminando, vamos a ver algunos ejemplos de concentraciones. Este es el mapa de radón.
¿vale? Y cuando estamos hablando de radón, y esta es una opinión muy personal, yo intento huir siempre de zonas de riesgo, zonas prioritarias, este tipo de nomenclatura, porque esencialmente no vale absolutamente para nada, ¿vale? Y yo aquí siempre soy muy claro. Niveles altos de radón se pueden encontrar absolutamente en cualquier lugar del territorio, ¿vale? Y la gente que ha medido radón tiene ejemplos a patadas de esto, ¿vale? Cualquier lugar del territorio puede tener niveles altos, de la misma manera que cualquier lugar del territorio puede tener niveles bajos. No necesariamente porque vayamos a Galicia y midamos, vamos a tener niveles elevados. No es así, ¿vale? Ni porque vayamos a Alicante vamos a tener niveles bajos, tampoco es así, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es medir. Cuando se coge un mapa, y el mapa este que tenemos aquí, este es el mapa del proyecto 10×10 que lideró la Universidad de Cantabria. Aquí, bueno, el mapa lo que se ha hecho ha sido dividir cuadrículas el territorio de 10×10 kilómetros y se ha medido, ¿vale? Siguiendo las recomendaciones que venían de la Unión Europea. Y en cada cuadrícula, pues bueno, se obtienen una cantidad de datos, se hacen unos cálculos y se decide pintar la cuadrícula de un color, ¿vale? El mapa de España, hecho con mucho esfuerzo, prácticamente no tiene datos, ¿vale? Y diréis, joder, 13.000 datos no son datos, no son datos. El mismo mapa, si nos vamos un poco más al norte, al Reino Unido, tiene casi 1 millón de medidas, ¿de acuerdo? Con lo cual, este mapa lo deberemos ver con este otro, que es el mapa de la densidad de medidas, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver, fijaros, aquí está pintada, hay zonas que están pintadas de color más clarito, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues diremos, aquí prácticamente pues no hay riesgo, ¿no? Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Claro, porque es que no se ha medido, ¿vale? Porque es que los puntos que aparecen aquí en azul son cuadrículas en las cuales no hay un solo dato, ¿de acuerdo? Esto afortunadamente, con el paso del tiempo ahora va a ir mejorándose, ¿de acuerdo? Porque cada vez hay más datos, cada vez se mide más, ¿de acuerdo? Pero siempre hay que tener en cuenta la densidad de medidas, ¿de acuerdo? Si no, el mapa no nos vale de nada, ¿vale? Es muy importante. Y mucho cuidado también cuando se utilizan los mapas, y jamás se debe usar un mapa para evaluar el riesgo de un edificio en concreto. O sea, no podemos coger el ejemplo que usábamos antes, el edificio de la Facultad de Físicas de la Complutense, y decir, bueno, vamos a ver dónde está la Facultad de Físicas de la Complutense. Pues está, si Madrid está por aquí, pues no sé, uy, justo aquí, en un punto rojo. Uf, un peligro terrible. No, no. Dos edificios, además pegados pared con pared, pueden tener niveles de radón que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿vale? Esta sala con la sala de al lado puede que no tengan nada que ver una sala con la otra, ¿de acuerdo? Con lo cual no se pueden utilizar los mapas para evaluar riesgos individuales. Los mapas son muy útiles para otros cometidos, por ejemplo, para tomar decisiones, pues no sé, dónde podemos destinar campañas de medida, etcétera. Para eso sí que pueden ser útiles, pero no para evaluar riesgos concretos. Por muchas razones, ¿vale? Y aquí vais a ver un ejemplo muy claro. Fijaros, esta gráfica, que Luis la conoce perfectamente, esta gráfica se tomó en el laboratorio de Salices de Ciudad Rodrigo, ¿vale? En el año, creo que fue 2015, Luis, cuando la hicimos, ¿vale? Bueno, pues vamos ahí un grupo de gente y decimos, bueno, vamos a llevar un montón de equipos, vamos a hacer una intercomparación, ¿de acuerdo? Es una zona donde tenemos mucho radón, porque precisamente el laboratorio se ha hecho adrede, ¿de acuerdo? Encima de una veta de uranio, con lo cual, pues evidentemente salimos muy contentos, ¿vale? Un montón de radón, 5 días de medida, subidas, bajadas, pues chulísimo. 3 exposiciones, bueno, aquí podemos hacer lo que quisimos, ¿de acuerdo? Niveles, pues eso, de 10.000, 15.000, etcétera. Esto, si nos olvidamos aquí de la escala, ¿vale? Este comportamiento es el habitual que ocurre en un edificio, ¿vale? Olvidémonos de la escala, ¿eh? No vamos a medir en un edificio 35.000 becquerelios. Yo prácticamente conozco, creo que son 2 casos en los cuales hay estos niveles en edificios, ¿vale? Pero el comportamiento, ¿vale? El comportamiento cualitativo de la física, de la dinámica del radón, viene a ser una cosa parecida a esta, ¿vale? Subidas, bajadas, etcétera. Bueno, pues muy bien. Pues encantados. Salió muy bien el ejercicio. Al año que viene, al año siguiente, dijimos, repetimos el mismo ejercicio, como ha quedado tan bien, volvemos a hacer otra vez otra intercomparación. Esto fue una semana en el mes de abril. Regresamos exactamente la misma semana al año siguiente en el mismo lugar, ¿eh? Misma semana, mismo lugar. Y nos encontramos con esto. ¿De acuerdo? Y decimos, ostras. Bueno, pues
a los físicos nos gusta arreglarlo todo muy fácil. Decimos, hacemos una intercomparación a baja exposición. No tenemos nada, ¿vale? Aquí teníamos 200, 300 becquerelios, muy poquito. Con lo cual empezamos a medir. Y el miércoles de la mitad de semana nos vamos al hotel y este laboratorio está ubicado en Ciudad Rodrigo, no sé si lo conocéis, pero bueno, cerquita de la frontera con Portugal, ¿vale? Y de esto que vemos en la zona de Portugal, que empieza a aparecer una tormenta de estas castellanas tipo Mordor en El Señor de los Anillos, ¿de acuerdo? Que se empieza a oscurecer todo, empieza a llover como que no había un mañana. Al día siguiente vamos al laboratorio y nos encontramos, uy, qué chulo, en 12 horas había subido de unos 300 a casi 35.000 becquerelios por metro cúbico, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es muy importante también a la hora de justificar por qué hay que hacer medidas a larga exposición. Porque si hubiéramos ido, por ejemplo, imaginad que este es el caso real de una vivienda, ¿de acuerdo? O de un edificio, de un centro de trabajo, y hacemos una medida cortita, de 2 días, y medimos aquí. Pues hacemos un informe fantástico, se lo entregamos al usuario y le decimos, tranquilo, aquí hay muy poco radón. O venimos aquí y le decimos, mañana tienes que tirar el edificio porque aquí te vas a morir todos. Pues ni un caso ni el otro, ¿de acuerdo? Las medidas deben ser a larga exposición. Esto a veces, en este ámbito, se puede entender, ¿de acuerdo? Cuando vas a lo mejor a hablar con arquitectos o con responsables de obra, no lo entienden porque quieren tener resultado mañana. Pero no es posible. O sea, la medida de radón tiene que ser a larga exposición para poder comparar con el nivel de referencia. Medidas de corta exposición son muy útiles por otros cometidos, para evaluar efectos de acciones de remedio, para estudiar la dinámica del radón, entradas, salidas, fugas, etc. Pero para evaluar el nivel de referencia tiene que ser una medida de larga exposición. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, estos son unos mitos, como la charla va a quedar grabada, ¿de acuerdo? Que seguro que muchos ya los conocéis, para que quede, digamos, constancia, ¿no? Para el futuras generaciones. Lo típico de que aquí he vivido siempre y no pasa nunca nada, pues no, evidentemente no. La relación entre radón y cáncer de pulmón está archiprobada, ¿vale? Esto es como que yo he fumado siempre y, pues no, fumar es malo, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo decir, mi abuelo, por ejemplo, fumó hasta los 80 años, fumaba celtas, ¿de acuerdo? Si conocéis el celtas, que se quemaba el cigarro, el hasé, y murió de un tumor cerebral. Y dices, joder, entonces fumar celtas es bueno. Pues no, no es bueno, ¿vale? Si los niveles fueran altos me daría cuenta, no te darías cuenta, porque como ya hemos comentado, no sabemos, aquí ahora mismo no sabemos cuánto radón tenemos, ¿vale? Porque no lo estamos midiendo, ¿de acuerdo? Es la única manera de conocerlo. Lo que hemos hablado antes, puede que el vecino haya medido y no tuviera un problema en su vivienda, pero no quiere decir que la tuya no lo tenga, ¿vale? Esto es muy clásico, ¿de acuerdo? Esto muchas veces se utiliza. Si hay un problema de radón, ventila 10 minutos más y se acaba el problema. Falso. ¿De acuerdo? Y aquí hay gente que trabaja en remedio y eso lo ha detectado, ¿de acuerdo? La ventilación en algunos casos empeora los problemas de radón, ¿vale? El mensaje es que cada edificio con un problema de radón tiene que ser tratado de forma independiente, ¿vale? Y aquí tenemos arquitectos y Borja lo sabe perfectamente, que no hay dos edificios iguales, ¿vale? Cada edificio tiene una forma de comportarse distinta. Y bueno, uno muy clásico de que las encimeras de granito producen radón, pues no producen radón, ¿vale? O sea, podemos seguir teniendo encimeras de granito. Si queréis, os podéis descargar esta guía que hemos hecho nosotros, aquí tenéis el enlace. La guía no hemos descubierto la pólvora, ¿eh? O sea, básicamente lo que hemos hecho ha sido copiar y pegar la legislación que existe y ponerla de una manera un poco más amigable, ¿vale? Pero bueno, puede ser útil. Y también esto es un anuncio. Si queréis venir en el mes de mayo, el 14 de mayo a Suecia, pues tenemos una jornada de puertas abiertas, en la cual os invitamos a todos los que queráis venir, ¿vale? Nos hemos cambiado de edificio, tenemos un edificio nuevo que han hecho para nosotros, y bueno, lo que haremos aquí será una jornada de puertas abiertas para enseñar cómo fabricamos los detectores, cómo fabricamos los instrumentos, y bueno, un poquito de, como decimos ahora, networking, ¿vale? O sea, un poquito de socializar todos, etcétera. Los que vengan de fuera de Suecia, el día antes haremos también una visita a Uppsala, ¿de acuerdo? Para que, bueno, si no habéis ido nunca, pues Suecia, además en el mes de mayo y en concreto Uppsala, es precioso, ¿vale? O sea, que estáis más que invitados, el viaje lo pagáis vosotros, ¿vale? O sea, no es que estéis invitados a venir, ¿vale? Pero bueno, todo lo que pase después ya estáis invitados, ¿vale? Bueno, pues nada, pues muchas gracias y a vuestra disposición. Antes de que empiece la siguiente exposición. No sé. Bueno, no, pues no sé. Mariby.
¿Hay algún criterio para establecer a qué altura se ponen esos equipos? Sí, Tanto los que son activos como sí, los detectores pasivos, al mínimo 50 centímetros sobre el suelo. Altura, eso es una de las cuestiones que hemos estado discutiendo la semana pasada, precisamente cuando hemos estado preparando comentarios para la instrucción que ha elaborado el Consejo. No hay una altura a tope, pero uno de los comentarios era poner como un máximo 1,80, ¿vale? O 2 metros. El motivo fundamental es que lo que estamos viendo es el aire que estamos respirando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí no habría problema, no es muy alto este edificio, pero si fuéramos, por ejemplo, a Barajas y fuéramos a un hangar que tiene 25 metros de altura, pues no tiene ningún sentido colocar el detector justo pegado en el techo, porque no es el aire que van a estar respirando los trabajadores, ¿de acuerdo? A ver si se aceptan los comentarios, y entonces si se aceptan, creo que ha quedado entre 50 centímetros y 1,80 m. Yo quisiera, ya que has puesto lo de los mitos, yo añadiría uno más que nos lo encontramos continuamente. Ah, ese le copio luego en la siguiente. No, me extraña que se te haya olvidado, porque tú eres muy eficaz para eso. El uranio ha existido desde que el mundo es mundo, y por lo tanto el radón ha existido desde que el mundo es mundo. No sé por qué nos preocupamos ahora de una cosa que ha existido toda la vida. Entonces, claro, el radón no tenemos que tener claro que es un problema que hemos creado la sociedad moderna con nuestro sistema de eficiencia energética, de tener unas casas mucho más herméticas, para ahorrar energía, patatín y patatán. El radón ha existido siempre, pero ahora lo estamos cerrando. Porque yo pido la subvención para poner ventanas nuevas, cosas nuevas, todo nuevas, en la casa del abuelo, que cuando íbamos a la casa del abuelo pasábamos frío, pues aquello ventilaba muy bien de manera natural, ahora ya no ventila muy bien. Entonces, es un problema creado por la sociedad normal, de ahora, la nuestra. Hace 100 años no había muertos en carretera, porque chocaban dos carros y, pues, ¿qué pasaba? Pues que chocaba el burro con la burra, y ya está, no pasa nada. Pero ahora hay 2.000 muertos en carretera porque tenemos coches. O sea, que decir que eso es importante desde el punto de vista también de mito, ¿no? De decir, es que desde Altamira se conoce que es radón. Que no. En Altamira había unos niveles elevados, pero los antiguos habitantes de aquella zona no vivían dentro, vivían en la boca de la cueva, en la boca, a la entrada, y ahí no había radón, claro, evidentemente. Y enlazando con lo que dices tú, Luis, una cuestión también que muchas veces se comenta, que es otro de los mitos también. No, es que el radón, claro, si hacemos una casa para tener niveles bajos de radón, vamos en contra de la eficiencia energética. Tampoco es correcto. ¿De acuerdo? Borja, por ejemplo, trabaja mucho en ese tema. Y os pongo un caso muy concreto. El edificio que espero que visitéis muchos de vosotros en mayo, ¿vale? Este edificio es la nueva oficina de Radonova, ¿vale? Es un edificio que tiene pues 2 plantas, es muy grande. El nivel de radón que tenemos dentro lo estamos midiendo, como podréis imaginar, continuamente, ¿vale? Estamos hablando que tenemos en torno a unos 5, 6, 7, 10 becquerelios metro cúbico, más o menos, ¿vale? En promedio. La eficiencia energética del edificio es brutal. O sea, el aislamiento que tiene es muy bueno, pero es tan bueno que la cobertura del teléfono no funciona. O sea, prácticamente no tenemos cobertura de móvil, tenemos que usar la wifi para poder hablar, ¿vale? Pero energéticamente es muy eficiente. Con lo cual es perfectamente posible construir un edificio que sea bueno energéticamente, respetuoso con el medio ambiente y que tenga niveles bajos de radón. Eso es perfectamente posible hacerlo, ¿de acuerdo? Otra cosa es que se quiera hacer, ¿vale? Pero se puede hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Con lo cual no son dos cosas que se peguen la una con la otra, sino que son complementarias y hay muchísimo trabajo para poder desarrollar todos esos temas, ¿de acuerdo? Con lo cual son cosas que se pueden complementar la una con la otra. Aquí, por ejemplo, nosotros haremos experimentos y tenemos un sistema de ventilación mecánica, pues bueno, muy desarrollado, como podréis imaginar, cuando hicieron el edificio este, empezaron hace 2 años, pues claro, les dijimos todo lo que tenían que hacer para el tema de radón, obviamente. Vale, pero tenemos muy claro, si apagamos el sistema que tenemos de circulación de aire, por ejemplo, por la noche o el fin de semana, los niveles suben a más de 200 becquerelios. ¿Vale? Los estamos midiendo en continuo. Y estamos hablando de más de 200 becquerelios, incluso en la planta alta, son 2 plantas. Esta de aquí está pegada al suelo y aquí, bueno, aquí está mi despacho. ¿Vale? O sea, tenemos más de 200 becquerelios. Durante la semana está todo funcionando como tiene que funcionar el edificio y los niveles es que no suben de 10. ¿De acuerdo? Y el edificio energéticamente funciona muy bien. En invierno hemos tenido un poquito de frío, a menos 24, ¿de acuerdo? Y dentro estábamos en mangas de camisa. ¿Vale?
Y la calefacción no estaba a tope, ¿eh? Con lo cual es perfectamente posible hacer ambas cosas. Pues muchas gracias, ¿no? Nadie puede decir nada.